Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a hacer un gran salto con respecto al último vídeo de arqueología bíblica, que lo dejamos en los primeros libros de la Biblia, y vamos a hablar del Nuevo Testamento. Vamos a ver si el relato del Nuevo Testamento es verosímil, si no es verosímil, hasta qué punto podemos fiarnos de su historicidad para conocer al Jesús histórico, si es que se puede conocer algo, sí, en fin, hasta qué punto podemos ver que las cosas que nos cuentan han podido suceder o no. Comenzamos. En primer lugar os quiero recomendar un libro que a mí me ha gustado mucho, que es este de aquí, os estará apareciendo por aquí, que se llama Los Evangelios a la luz de la historia, escrito por Bruno Bioul, ¿vale? Que es historiador y arqueólogo diplomado por la Universidad Católica de Lovaina, profesor de la Universidad de Borgoña, es asimismo redactor jefe de la revista de Arqueología e Historia, Arqueotema, y autor del libro Qumran, le manuscrit de la Mer Morte, les hypothèses, le débat. ¿Vale? Qumran y los manuscritos del Mar Muerto, y las hipótesis y el debate. Vale. Es una obra, a mí me ha resultado bastante aséptico, o sea que ha conseguido presentarlo todo de la manera más clara posible, sin casi ninguna inferencia, o sea que de su creencia, que no sé cuál es. Entiendo que es cristiano, pero no sabría decir con seguridad. Y de eso se trata, ¿no? Que uno no pueda decir con seguridad qué creencia tiene. Aquí tenéis mi vídeo por aquí, está apareciendo, sobre las reglas del buen historiador, en la que hablo un poquito de esto. Vale. La verdad que es un buen libro, se lee bastante rápido, yo lo cogí con ganas y enseguida lo leí. Lo recomiendo, tenéis en el comentario destacado un enlace por si lo queréis comprar. En este primer vídeo, antes de empezar a hablar de arqueología y de fuentes, vamos a hacer una pequeña introducción histórica para que todo el mundo tenga claro de dónde sale la dinastía herodiana, de dónde sale, o sea, cómo administra Roma este nuevo territorio, de dónde sale, pues eso, el cargo de procurador, que es el que tiene Poncio Pilato, y qué imagen tenía el mundo de aquel momento de Pilato, qué imagen tenía un poco de todos los protagonistas de este momento, para así poder, a la hora de analizar el Nuevo Testamento y lo que nos cuenta, para así poder ver si lo que nos cuenta es verosímil o no. ¿Vale? Entonces, por eso vamos a hacer esta pequeña introducción. En el siguiente vídeo hablaremos de las fuentes. Ya iremos directamente a las fuentes, que tenemos documentales y arqueológicas. Y en cuanto a documentales, pues tenemos fuentes judías, fuentes cristianas, fuentes paganas también, ¿vale? O sea que iremos analizando todo poco a poco. Comenzamos el recorrido por Pompeyo, en el momento en el que está lidiando con la disputa entre el rey Hircán II y Aristóbulo. Pompeyo se pronunció en favor de Aristóbulo, ¿vale? Para mediar en esa disputa, pero Aristóbulo acaba traicionando a Roma, ya que Pompeyo quería hacer una expedición contra los nabateos de Petra, y Aristóbulo le traiciona. Pompeyo le persigue y finalmente Hircán II es el que se proclama etnarca, que no es rey. En compensación, a Hircán II, de todos los territorios que había heredado de Alejandro Janeo, se le da Judea, la parte norte de Idumea, Galilea y Perea, que lo tenéis ahí en el mapa. Roma nunca supo qué hacer con este territorio, un territorio, el de Judea, que estaba gobernado por el gobernador de Siria. En este momento tenemos a Herodes, por ahí Herodes el Grande, hijo de Antípater, consejero de Hircán II, que es nombrado rey por la gracia de Roma, pero un rey que tiene que conquistar su territorio. Octavio no solamente le confirma en su cargo de rey, sino que también le permite ampliar sus territorios. ¿Vale? Herodes pasará a conquistar todas estas ciudades que tenéis ahí. El reinado de Herodes fue brillante en el plano político, pero increíblemente cruel tanto para el pueblo judío como para su propia familia. Retomó las maneras y la cultura helenísticas, favoreciendo la erección de teatros, anfiteatros, hipódromos y baños públicos.
restauró las murallas de Jerusalén, adoptó materiales y técnicas de construcción romanos, como el hormigón, la bóveda y la cúpula. Fundó o reedificó diversas ciudades como Sebastia y Samaria, Paneion, Cesarea y Agripio. Se abstuvo de violar las leyes judías y el culto del templo siguió manteniéndose estrictamente judío. Mandó construir o restaurar una serie de palacios y fortalezas. Tras la muerte de Herodes el Grande, Galilea y Perea pasarán a Herodes Antipas, que es con quien se encuentra Jesús. Y es de quien nos habla los evangelios. Concretamente vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 14, a partir del 14, y dice: el rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Ahora hablaremos de esto. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Entonces ahora vamos a ver de dónde sale Herodías y por qué esta boda. ¿Por qué fue? Herodes lo que quería era ser rey, recuperar todos los territorios que habían pertenecido a su familia, y por eso se casa con Herodías, ¿vale? Ya que Herodías era nieta de Herodes el Grande y de Mariamne la Asmonea. Y con eso con ese matrimonio creía que aumentaba sus posibilidades de conseguir entrar en la realeza ante el emperador. Porque recordemos que es una tetrarquía, ¿vale? Herodes el Grande reparte el territorio entre sus hijos. Entonces hay algunos territorios que son gobernados por Roma, pero otros son estados clientes de Roma, ¿vale? O sea que realmente no es rey. El motivo del cabreo de Juan el Bautista es que, uno de los motivos, es que Antipas estaba casado ya con Pasaelis, que es la nieta de Aretas IV, del rey Aretas IV. Y el marido de Herodías estaba vivo. Por lo tanto, pues doble cabreo para Juan el Bautista. A su regreso de Roma, Antipas mandó a su esposa Pasaelis a la fortaleza de Maqueronte, de donde ella se escapó, y llegó al reino de su padre, ¿vale? Su padre pues se cabreó y mandó su ejército contra Herodes y lo derrotó, cosa considerada por Flavio Josefo como justicia divina contra Herodes. Finalmente Antipas será destituido por Calígula en el año 39 y desterrado a la Galia. Hay que decir con respecto al judaísmo, y es que el mundo romano los veía con bastante recelo, ya que Julio César les concedió unos privilegios que luego fueron confirmados por Augusto y Tiberio, que apartaban el judaísmo mucho del mundo romano, ¿vale? Se les dejaba exentos del servicio militar, no participaban del culto imperial, ¿vale? Y tenían unas reglas estrictas de alimentación. Entonces Roma estaba en un estado así como latente, ¿vale? Un estado de recelo latente. Querían que los judíos fueran romanos, pero sin que se notara mucho, ¿vale? Esto es una de las cosas que
se alega en contra de Poncio Pilato, ¿vale? Poncio Pilato hace una serie de cosas de las que hablaremos para intentar asimilar, para intentar que el mundo judío cada vez sea más romano. Tenemos dos tipos de impuestos directos, el tributum agri o soli, que es el 12% sobre la tierra y las cosechas, y el tributum capitis, que es un impuesto directo sobre los bienes que se han empadronado, los bienes de los que el mundo romano tiene constancia. Que hablaremos de esto porque es algo que también nos cuentan los evangelios, el empadronamiento por Quirino. En cuanto a economía y sociedad, en este momento podemos decir que, según el relato de los evangelios, lo que se puede establecer es que más o menos daba para sobrevivir. Para agricultura, ganadería, pesca, iba lo suficientemente bien para permitir la supervivencia sin mayor problema. El vino de Galilea tiene bastante fama, y se vende bastante bien, y el aceite tiene bastante fama. Algo que se truncará un poco a finales del siglo I, ya que el endeudamiento que han adquirido los agricultores hará que muchos pasen a las filas del proletariado. Eso será a finales del siglo I. Y en cuanto a sociedad, tenemos muchas corrientes de pensamiento, de las que hablaremos más detenidamente en el siguiente vídeo. Tenemos saduceos, fariseos, esenios, celotas, grupos mesiánicos, en fin, muchos grupos que viven en este momento de nacimiento de Jesús de Nazaret. Y finalmente lo que podemos decir en base a la sociedad es que había un estado de paz, pero más que paz, una guerra latente, ¿vale? La imagen que tenía Roma del pueblo judío es que en cualquier momento iban a explotar, es que en cualquier momento te pueden te pueden iniciar una rebelión. De hecho, esa peregrinación a Pascua, pues el mundo romano lo ve con bastante recelo porque el número empieza a aumentar, el número de gente en Jerusalén, y de ahí pues un poco el miedo del mundo romano en el momento del proceso de Jesús, cosa que hablaremos posteriormente. O sea que es una paz, pero es una calma latente. Como el mundo romano no se fía del todo de los judíos, del mundo judío. Y eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un buen like histórico, suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. Dale a la campanita, no os olvidéis de la campanita. Y nos vemos en el siguiente. Un beso, chao.